Entonces también es un llamado de atención a la población el enterarse cuáles son las competencias y funciones del alcalde de la ciudad, del alcalde, en este caso del presidente regional, y de lo que implica la función. No podemos prometer algo que en la práctica le corresponde al gobierno central, repito, al Ejecutivo. Candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Exitosa presenta Elige Bien, elecciones regionales y municipales 2022. Está en nuestros estudios Claudia Hernández. Ella es comunicadora en materia de política económica, política y economía, y una experta en marketing electoral, marketing político. Bienvenida, muy buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Un gusto también conectarme con tu audiencia a través de las pantallas de Exitosa. Estas elecciones son muy particulares porque hay una cantidad... la sensación que yo tengo es como que empezamos tarde la campaña, ¿no? Correcto. Y hay, por lo que reflejaban los sondeos, lo que se puede reflejar, es que se puede revelar, es una cantidad de gente que no había decidido por quién votar a una semana de las elecciones. Bueno, que realmente es un talón de Aquiles en la población, ¿no? El hecho de que la decisión se tome una semana antes, por lo general, con el último debate. El tema comunicacional en materia de campaña, ahora que estamos decidiendo alcalde para las distintas regiones, para Lima, por ejemplo, el caso específico, que de aquí salta un reflejo bueno si se hace una buena gestión a nivel de provincia o regiones, y si se hacen las cosas mal también refleja. La comunicación política en este caso tiene que ser sostenida en el tiempo. Muchos de los candidatos que ahora se están presentando o ya se han lanzado para la alcaldía o han tenido algún rol político, por ejemplo, en materia presidencial. Entonces, parece que siguen todavía dirigiéndose a un público nacional y prometiendo cosas que en la práctica no son del todo viables. El tema comunicacional tiene que ser claro y es un compromiso tácito con la población de aquellas cosas que no solamente dices querer hacer, sino explica cómo lo vas a hacer. Y eso es algo que, por ejemplo, nosotros no hemos notado en los candidatos a la alcaldía. Yo en lo particular he seguido el último debate. He analizado cada una de las posturas y, como te digo, se siente que uno todavía está, tratando de ser un puesto importante tal vez para algún ministerio, para el lado ejecutivo, otros se dirigen yo se lo he dicho, yo lo quisiera tenerlo acá, no sé por qué no quiere venir Daniel Urresti, ¿no? Porque yo en general no maltrato a nadie y con él he tenido en general, pese a las diferencias que podamos haber tenido, un trato cordial. Pero a mí me da la impresión de que él está haciendo una campaña como si lo que estuviera en juego sería el Ministerio del Interior, candidato a Ministro del Interior, porque muchas de las cosas que dice en realidad son atribuciones del Ministro del Interior. Sí. ¿No? O sea, entiendo que él quiere poner el acento en ese sentimiento ciudadano de indignación y de molestia con la delincuencia. ¿No? Cuando él dice seguridad, 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 evidentemente que es nuestra principal preocupación, ¿no? Y si uno pregunta en las calles, de hecho la población que está a favor de la campaña de Urresti siente de que él va a meter preso a todo tipo de delincuente. Entonces también es un llamado de atención a la población el enterarse cuáles son las competencias y funciones del alcalde de la ciudad, del alcalde, en este caso del presidente regional, y de lo que implica la función. No podemos prometer algo que en la práctica le corresponde al gobierno central, repito, al Ejecutivo. Entonces, si bien es cierto, la sensación de la población es, ok, con él vamos a tener materia para poder vencer la inseguridad ciudadana, el tema es cómo lo vas a hacer, porque desde un punto de vista de la alcaldía tú puedes trabajar en los sistemas preventivos, articulación con Serenazgo, implementación de tecnología, cámaras de monitoreo, una serie de cosas, pero tiene que existir también una labor concertada, multidisciplinaria con el Ejecutivo, con el Ministerio del Interior, participando más activamente con la policía y dándole más competencias también al Serenazgo para que ellos puedan actuar en la mitigación del delito, ¿no? Entonces, se habla mucho, siento yo, ¿no?, que son mensajes más presidenciales y más para otro tipo de cargos y no necesariamente para el señor municipal. Para el tema municipal. Ahora, esta elección puede tener un significado. Vivimos un contexto muy tóxico en términos políticos, ¿no es cierto? Hemos pasado un año horrible que empezó con una campaña descalificadora, ¿no es cierto? Era como si tú no votabas por Keiko no eras peruano, ¿no es cierto? Y si tú votabas por Keiko en el otro lado eras cómplice de la corrupción o de no sé qué, ¿no?
y ha sido horrible la campaña. Y luego ha venido el tema del desconocimiento del resultado electoral y de las denuncias de fraude. Y de ahí ha venido la campaña por la vacancia. Y el gobierno cometiendo error tras error por la cantidad de ministros que han pasado por los ministerios, ¿no es cierto? Y por todos estos casos de corrupción. Entonces, todo este clima que envuelven al propio presidente, ¿no? Ha sido como, yo creo que ha llegado a saturar a la gente. Entonces yo la pregunta que tengo, claro, entonces la pregunta que yo tengo es si estas elecciones municipales pueden ayudar a poner otra vez en el centro la agenda de los ciudadanos, los problemas reales de la gente y la necesidad de que haya respuestas a sus problemas. Bueno, se va a tener que hacer definitivamente. Hay candidatos que también están yendo respaldados por partidos que tienen una serie de cuestionamientos, ¿no es cierto? Entonces, digamos, la política per se ya está bastante deslegitimada, hablando en términos correctos. Entonces, creo que lo que la ciudadanía necesita ahora son funcionarios que sepan hacer la gestión municipal, pero también sepan invertir el presupuesto público. Eso es algo que, por ejemplo, yo no veo mucho en los candidatos que ahora tenemos en la terna. Nuevamente vamos a elegir el menos malo. Es lo que siente la población. Sentimos todos nosotros que estamos nuevamente votando por el menos malo o el que más o menos podría llegar a cumplir ciertos estándares y entregarle obras concretas a la población a término de los 4 años. Pero, como te dije al inicio, ¿no? Conversábamos también en interno, la gente promete, pero no dice cómo lo va a hacer. No están hablando de presupuestos concretos para cada una de las propuestas. Se habla de atender los comités del vaso de leche, los comedores populares, se habla del tema de transporte, no se dice cómo se va a resolver de fondo, se habla del tema de la informalidad, hay unos que promueven incluso los comercios informales. Realmente se habla de inseguridad ciudadana, pero no se dice específicamente cómo se van a hacer y cuáles van a ser las tácticas y las mediciones sistemáticas para que esto sea posible. Existen otros candidatos, por ejemplo, en el caso de López Aliaga, ¿no? Se habla de la Lima del futuro, de la Lima del primer mundo, pero para eso tienen que pasar 35, 50 años. Nosotros tenemos que partir, por ejemplo, por temas de planificación urbana. Nosotros no tenemos en la ciudad de Lima, por ejemplo, complejos industriales en donde se pueda funcionar en orden. No tenemos centros de abastos, mercados mayoristas que puedan funcionar en orden. No tenemos comercios que puedan funcionar como tal. Hace un momento tuviste un candidato que, si bien es cierto, tiene propuestas que aparentemente son bastante claras, también viene habiendo representado un distrito en donde nuevamente ha regresado la informalidad a Gamarra. Y la gente tiene serios problemas, una devaluación de sus productos. O sea, tienes que garantizar que las medidas que tomes tengan continuidad. Pero el problema es que eso, claro, pero eso, disculpa que te interrumpa, pero eso te lleva, ¿qué es lo que acabamos de hablar con el alcalde de Huánuco? Es decir, ¿cómo resuelves el problema de los ambulantes o del transporte informal si no resuelves el problema del empleo? Totalmente. O sea, no hay manera. Totalmente. Porque se va a reproducir el problema. Por más medidas espectaculares que tomes en determinado momento de control, se va a reproducir el problema porque el fondo del asunto no está resuelto. La falta de chamba. Así es. Y eso es muy importante lo que mencionas, porque ahí tiene que ver el tema multisectorial. Porque el Ministerio de Trabajo tiene que velar por el tema de la promoción del empleo, pero también darle oportunidad a toda la terna. Mencionó el candidato a la alcaldía de Huánuco acerca de darle trabajo a las madres de familia y a los más jóvenes y que ingresen a la gestión pública. Pero para entrar a la gestión pública, por ejemplo, tienes que tener conocimiento de lo que es en el aspecto orgánico y en el aspecto práctico. Claro, pero lo que él propone, por lo que he entendido, porque hay experiencias antes, es hay que montones de obras que hay que hacer. ¿No es cierto? Hay que hacer pistas, hay que hacer veredas, hay que hacer refacciones de locales, hay que pintar locales, hay que cambiarle vidrios, techos, o sea, hay montones de cosas. Obra local. Entonces, que se contrate mano de obra local que en este nivel puede ser no calificada, es decir, casi cualquiera podría hacer esa chamba. Ya. Y le generas un empleo a la gente, pero correcto. Eso va a ser un primer momento, digamos. Eso no puede ser permanente. Es que tiene que ser sostenido, a eso me refiero, ¿no? Entonces, si va a prometer el tema del empleo en general, todos los candidatos tienen que tener también previsto el recurso como para poder invertir en obras. Evidentemente, todo lo que significa infraestructura da beneficio social, la gente siente que tiene un empleo estable, concreto, pero para ello también tiene que haber una capacidad para ejecución de este tipo de obras de inversión. Y eso definitivamente tiene que estar directamente correlacionado a las expectativas del Ministerio de Vivienda, cuando se habla de agua potable, redes de conexión de alcantarillado y demás, cuando se habla de centros de salud, tiene que ver ahí el PRONIS, del MINSA, y así sucesivamente, educación, colegios, Ministerio de la Producción, para el tema de la relocalización de por ejemplo, de los
ambulantes, de personas que están en el campo informal. Entonces sí tiene que haber definitivamente un conocimiento de cómo se va a invertir la plata. Ahora, hay mil maneras con la cual los candidatos podrían, por ejemplo, sostener ese tema de la empleabilidad, y se trabajando incluso con organizaciones internacionales tenemos distintos organismos multilaterales que incluso pueden hacer un financiamiento continuo, y yo creo que esa sería una buena... Para levantar el nivel de la Para levantar el gestión. nivel, así es. Tenemos que terminar por hoy, Claudia. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros. Encantada. Claudia Hernández, comunicadora en materia política y económica y experta en marketing político. Todos los títulos. Ha estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Que tengas un buen día.